Aquella tarde de sábado en la Ciudad de México tuvo un peso diferente para Isabela Reyes. Sentada en su oficina, un cubo de vidrio y concreto con vista a las colinas de Lomas de Chapultepec, sostenía un guión en sus manos. Las palabras impresas, que describían el dolor de una pérdida abrumadora, parecían un idioma extranjero. Ella, la actriz que México idolatraba por su capacidad de llorar en el escenario con verdades desconcertantes, solo sentía un inmenso vacío. La fama se había convertido en una jaula de oro, y su alma en una espectadora cansada de sus propias actuaciones frías y técnicamente perfectas. Al otro lado del cristal, el jardín se extendía como un testimonio de su abandono. Era una maraña de malezas y hojas secas, la belleza de su diseño original casi asfixiada. En algún lugar en medio de ese caos, una figura solitaria estaba trabajando. Era Javier, el jardinero que había contratado su asistente. Para Isabela, él no era un hombre, sino una solución, una tachadura en una larga lista de problemas por resolver. Ella apenas registró su presencia, una figura con sombrero de paja y movimientos lentos, tan alejada de su mundo de glamour y urgencia. La única banda sonora de su vida doméstica era el sonido de la puerta del dormitorio de su hijo Leo. El clic de la cerradura cuando se encerró era una señal cotidiana de su fracaso como madre. El sonido resonó por la silenciosa mansión, cada vez más fuerte que cualquier aplauso que hubiera recibido jamás. Leo, a sus 16 años, había construido una fortaleza en casa, y el resentimiento era el foso que la separaba de él. Su ausencia, amplificada por la atención de un divorcio brutal, había convertido el amor de su hijo en un arma silenciosa, apuntada directamente hacia ella. Intentó encontrar dentro de sí misma la emoción que el papel requería, una mujer traicionada y desesperada. Cerró los ojos, buscando un recuerdo, una chispa de dolor real que pudiera utilizar, pero lo único que encontró fue agotamiento. Era como intentar sacar agua de un manantial seco. Su vida, que antes era un pozo de sentimientos que alimentaba su arte, era ahora un desierto. La ironía era cruel. En la cima de su carrera, cuando todos querían un pedazo de ella, Isabela sintió que no había nada más que dar, ni siquiera a sí misma. La luz del sol, antes fuerte y directa, comenzó a inclinarse, tiñendo el cielo de la capital con tonos naranjas y dorados. Era ese momento del día en el que la ciudad parece respirar profundamente antes de sumergirse en la noche. El zumbido lejano del tráfico era un recordatorio de que el mundo exterior seguía girando, indiferente al universo paralizado dentro de esa casa. Isabela suspiró. El guión pesaba en su regazo como una sentencia. Sería otro día de fracaso. Otra noche sin dormir le esperaba. Fue entonces cuando un sonido diferente rompió el silencio. No fue el clic habitual de la cerradura de Leo, sino el suave crujido de la puerta al abrirse. El sonido era tan inusual que Isabela se quedó paralizada, su corazón repentinamente alerta. No se oyó ningún golpe de puerta al cerrarse, ni pasos apresurados y pesados en el pasillo. Solo había una quietud expectante, una pausa en el patrón de hostilidad que se había convertido en la norma entre ellos. Era una nota desafinada en la monótona melodía de sus días. Por un momento, no se atrevió a mirar. El miedo a un nuevo enfrentamiento, a otra acusación silenciosa en su mirada, la paralizó. Se preparó para el impacto, para ver a su hijo parado en la puerta de su oficina con cara de desprecio. Eso era lo que siempre ocurría en las raras ocasiones en que abandonaba su santuario. Él aparecía, emitía su juicio mudo y desaparecía, dejándola aún más pequeña dentro de su propia casa. Esperó, conteniendo la respiración, el golpe que ya conocía. Pero el golpe no se produjo. Abrumada por la curiosidad, levantó lentamente la vista y miró a través de la pared de cristal. Leo no estaba en el pasillo. Él estaba más adelante, de pie junto a la puerta de cristal que conducía al jardín. Su silueta estaba tensa, sus hombros ligeramente encorvados, como quien duda al borde de un precipicio. Él no la miró. Su atención estaba completamente centrada en el exterior, en la vegetación salvaje y abandonada que había pasado tanto tiempo ignorando.
Con una lentitud que pareció durar una eternidad, Leo abrió la puerta de vidrio y dio un paso afuera. Era la primera vez en meses, quizá años, que lo veía pisar el césped. Se quedó allí, con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera, y parecía un extraño en su propia tierra. El jardín, que para Isabela era un problema a solucionar, le parecía a él un territorio desconocido y tal vez prohibido. Miró la figura de Javier que continuaba su trabajo a unos metros de distancia. Javier, de espaldas, no detuvo lo que estaba haciendo. No se giró para mirar al adolescente que lo observaba. Continuó limpiando la tierra alrededor de un arbusto de bugambillas, con movimientos rítmicos y pausados. Después de un largo instante, como si sintiera el peso de la mirada, hizo un pequeño gesto, casi imperceptible, un leve asentimiento en dirección a Leo, sin siquiera mirar atrás. Fue un reconocimiento, no una invitación, un permiso silencioso, e Isabela desde su acuario de cristal observaba aquel intercambio silencioso, sintiéndose, por primera vez, una auténtica extraña en aquel lugar. El tiempo parecía alargarse en aquella escena suspendida. Leo se quedó quieto, un signo de interrogación en el borde del jardín, mientras Javier continuaba su trabajo con una calma que rayaba en la indiferencia. Para Isabela, acostumbrada a un mundo donde cada mirada y cada silencio estaban cargados de intención y estrategia, esa falta de presión era desconcertante. No había ninguna expectativa en el aire, ninguna demanda velada. Era un espacio neutral, un silencio que no acusaba ni exigía, y se dio cuenta de que quizá eso era precisamente lo que su hijo necesitaba, un lugar donde simplemente pudiera estar. Entonces Leo se movió, no hacia Javier, sino hacia la obra en sí. Caminó lentamente hacia un montón de malas hierbas que el jardinero había arrancado y apilado. El contraste era marcado. De un lado, la tierra limpia, oscura y respirante. Por el otro, una maraña de raíces y hojas muertas. Lo miró fijamente, su rostro aún ilegible. Era como si se enfrentara a una ecuación simple, una verdad fundamental sobre el orden y el caos que podía ver y tocar, muy alejada de la complejidad caótica de sus propios sentimientos. En un gesto que hizo que el corazón de Isabela se detuviera, Leo se agachó. Con visible vacilación, extendió la mano y arrancó una de las malas hierbas del montículo. Lo dio vueltas entre sus dedos, examinando las finas raíces y la tierra que aún se adhería a ellas. Fue un acto de pura curiosidad, carente de ira o cualquier otra emoción que estaba acostumbrada a ver en él. Ver ese nivel de concentración en algo tan primario, tan real, fue un shock para ella. Su hijo, que había estado inmerso en un mundo digital de luces y sonidos artificiales, ahora estaba cautivado por la textura de la tierra. Fue en ese momento cuando Javier finalmente se detuvo. Se giró, pero su mirada no se dirigió al rostro de Leo, sino a la mano que sostenía la planta. Dijo algo, pero la distancia y el cristal impidieron que Isabela lo escuchara. La barrera entre ella y esa escena nunca se había sentido tan gruesa. Ella solo pudo ver lo que vino después. La mano de Javier señalando un trozo de tierra todavía cubierto de maleza, cerca de donde estaba Leo. Fue una invitación muda, una instrucción sin autoridad, y ella sintió que estaba presenciando un idioma que no hablaba. La respuesta de Leo fue casi inmediata. Él no dijo una palabra. Él simplemente se levantó, caminó hasta el lugar que Javier le había indicado, y con un movimiento un poco torpe, arrancó una mala hierba del suelo. Fue un solo tirón. Miró la planta que tenía en la mano y luego la arrojó a la pila, imitando el proceso que había visto hacer a Javier. Luego sacó otro, y otro más. Él estaba participando. Yo estaba trabajando, y por un momento, la expresión de su rostro no fue de enojo o tristeza, sino de simple y pura concentración. Isabela sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No fue un momento de telenovela. No hubo música de fondo ni lágrimas dramáticas. Era solo su hijo, que se negaba a mirarlo, el que estaba arrancando malas hierbas del suelo al lado de un extraño. La devastadora sencillez de aquella escena la impactó duramente. Fue una conexión que se formó ante sus ojos, una curación silenciosa que ocurrió sin su permiso,
sin su ayuda. Fue una prueba viviente de que la solución al dolor de su hijo no estaba en sus manos, y esta verdad fue al mismo tiempo un alivio y una agonía. El trabajo continuó en un silencio casi sagrado, interrumpido solo por el suave sonido de las raíces al liberarse de la tierra húmeda. Javier a un lado, Leo al otro, cada uno a su ritmo pero moviéndose en una armonía improvisada. Ese sonido, el sonido de la limpieza, del orden restableciéndose, llenó el vacío de la mansión. Era un sonido productivo, un sonido de esfuerzo y de vida, tan visceralmente diferente de la quietud estéril o de los ecos de ira que normalmente rondaban esas paredes. Una gota de sudor corrió por la sien de Leo. Lo limpió con el dorso de la mano, dejando una marca de suciedad en la piel pálida. Isabela no recordaba la última vez que vio a su hijo, marcado por el esfuerzo físico y cubierto de tierra. En los últimos años había vivido bajo luz artificial, con la piel siempre limpia y las manos ocupadas únicamente con controles de videojuegos o pantallas de celulares. Verlo allí, con la cara manchada de tierra y el pelo pegado a la frente, era como ver una vieja fotografía cobrar vida y color. Parecía real. Después de un tiempo que Isabela no pudo medir, Javier se detuvo y cogió una vieja cantimplora de metal. Tomó un largo sorbo de agua y, sin decir palabra, se lo ofreció a Leo. El niño dudó solo una fracción de segundo. Su mirada pasó de la cantimplora al rostro del jardinero y luego la recogió. Se lo llevó a los labios y bebió. El sonido de su deglución era casi audible desde la distancia. Ese simple acto de compartir agua le pareció a Isabela más íntimo que cualquier abrazo, un pacto de confianza sellado sin formalidades. Con una repentina sorpresa, Isabela miró el guión que tenía en su regazo. Hablar de desamor y de dolor fabricado parecía ridículo, una mentira descarada. Ella volvió a levantar la vista hacia el jardín, hacia la honesta y cruda escena que se desarrollaba, y comprendió, con una claridad que le dolía físicamente, que la verdad que tanto había intentado simular estaba sucediendo allí mismo, a solo unos metros de distancia, y ella no era la protagonista. Ella era solo una espectadora, aislada detrás de una pared de cristal, viendo cómo se desarrollaba sin ella la historia más importante de su vida. Esa revelación no fue una epifanía apacible, fue un golpe. De repente, Isabela se sintió completamente irrelevante. Sus premios alineados en el estante, las portadas de revistas con su rostro, su abultada cuenta bancaria, todo perdió su significado. Eran solo accesorios para una obra que no interesaba a nadie, y menos a ella. La vida real, la única vida que importaba, sucedía allí afuera, en la tierra y el sudor, y ella estaba encerrada en su torre de marfil, aplaudiéndose en un eco vacío. La soledad que sintió en ese momento fue la más profunda y real de su vida. Ella continuó observándolos, ahora con una mirada diferente. Ella ya no era la madre preocupada, ni la actriz en busca de inspiración. Era una mujer hambrienta, contemplando un banquete del que no podía participar. El sol se ponía rápidamente y las sombras se alargaban, envolviendo a las dos figuras en un aura de tranquilidad. Había una belleza dolorosa en esa imagen, una paz que anhelaba, pero que parecía inalcanzable. Era una pintura viva sobre la conexión, y ella era el marco frío y distante que la contenía. Entonces me vino un pensamiento, pequeño y aterrador. Debería ir allí. Inmediatamente, su mente se llenó de un pánico familiar. ¿Qué diría ella? ¿Cómo podría acercarse sin romper el frágil hechizo que los rodeaba? Su presencia era una fuerza disruptiva. Leo se cerraría al instante, y el muro de resentimiento se elevaría aún más. Javier, el empleado, se sentiría incómodo y obligado a actuar con una formalidad que arruinaría todo. Quedarse allí, seguro detrás del cristal, era la elección lógica, la opción segura para no empeorar las cosas. Su mirada recorrió toda la oficina, los muebles de diseño, las paredes blancas, la ausencia de objetos personales. Era un escenario, no un hogar, un escenario cuidadosamente preparado para el personaje Isabela Reyes, la estrella de éxito. Allí no había espacio para Isabela la madre, Isabela la mujer,
la Isabela que se estaba desmoronando por dentro. Ella misma había construido esa prisión, ladrillo a ladrillo, y ahora se encontraba atrapada, mirando la vida a través de los barrotes que ella misma había diseñado. El guión, olvidado en su regazo, se deslizó y cayó al suelo de mármol. El sonido era apagado, casi insignificante, pero para ella era como el sonido de una cadena rompiéndose. Ese fajo de papeles representaba el mundo falso, las emociones fabricadas, la vida que ella intentaba desesperadamente simular. Ella lo miró en el suelo, una mancha blanca sobre el suelo gris, y no sintió ninguna necesidad de recogerlo. Dejarlo allí fue su primera, pequeña rebelión contra la farsa en que se había convertido su existencia. La decisión cristalizó dentro de ella, superando su miedo. El miedo a ser rechazada por su hijo todavía estaba allí, fuerte y presente, pero en su lugar surgió un miedo nuevo, aún más poderoso. El miedo a no hacer nada. El miedo de dejar pasar ese momento, de ver la puerta cerrarse de nuevo y regresar al silencio opresivo de la casa. La certeza de la continua soledad de repente era mucho más aterradora que la posibilidad de arruinar ese pequeño milagro en el jardín. Isabela se puso de pie. Sus piernas se sentían extrañas, un poco temblorosas, como si ya no supiera soportar su propio peso. Caminó hacia la puerta de su oficina, cada paso un acto de voluntad. Abandonaba su puesto de observación, su palco privado, para bajar a la arena. No había ningún guión para lo que estaba a punto de hacer, ni ningún director que le dijera cómo sentirse. Por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente sola. Se detuvo frente a la gran puerta de cristal que conducía al jardín, la misma que había usado Leo. Su reflejo la miró fijamente. Una mujer impecablemente vestida con el cabello perfecto y el maquillaje sutil. Un extraño. A través de su propia imagen, pudo ver las dos figuras trabajando, ahora más cerca una de la otra. Ella estaba literalmente parada entre dos mundos. El suyo, artificial y controlado, y el de ellos, real e impredecible. Su mano se movió hacia el frío pomo de metal de la puerta. El contacto helado fue un shock, un recordatorio físico de la barrera que estaba a punto de cruzar. Ese trozo de metal era el umbral. Abrir esa puerta significaba entrar en escena sin un rol definido, sin líneas memorizadas. Significaba exponerse a la improvisación, al riesgo, a la posibilidad de ser vista no como la estrella, sino simplemente como ella era. Una mujer con miedo, una madre intentando encontrar el camino de regreso, con una respiración profunda que parecía venir de lo más profundo de su alma cansada, abrió la puerta. El aire del jardín invadía el ambiente climatizado de la oficina, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y hojas mojadas. El sonido lejano de un pájaro, hasta entonces inaudible, se hizo claro. Fue una invasión sensorial, una ruptura de la burbuja estéril en la que vivía. La puerta estaba abierta. Ella había cruzado la frontera. El siguiente paso la llevaría al jardín, al centro de su propia historia. El primer paso fue el más difícil. El tacón de su caro zapato se hundió ligeramente en la hierba húmeda, una sensación extraña e inapropiada. De repente, se sintió como una intrusa en su propio patio trasero, vestida para una fiesta en una obra en construcción. El aire afuera era más denso, lleno de olores que ella no podía nombrar. Era el olor de la vida, del crecimiento y la decadencia, y era tan abrumadoramente real que la hacía sentir aún más artificial, una figura de cera derritiéndose al sol. Detrás de ella, la puerta de cristal se cerró con un suave clic. El sonido, aunque bajo, era definitivo. Era el sonido de su ruta de escape cerrándose. Ya no había manera de dar marcha atrás sin hacer la situación aún más incómoda. Y fue ese clic el que finalmente captó su atención. El sonido de tu llegada oficial a ese mundo. El silencio que siguió fue diferente, ya no pacífico, sino tenso, cargado con la electricidad de su presencia inesperada. Leo se quedó congelado. Su mano, que estaba a punto de arrancar otra mala hierba, se detuvo en el aire.
Sus hombros se tensaron y la máscara de indiferencia hostil que Isabela conocía tan bien regresó a su rostro. La ligereza, la concentración concentrada, todo desapareció en un instante. Él no la miró directamente, pero ella sintió su conciencia de ella como una ola de calor, una barrera invisible que se levantó entre ellos. La frágil paz que habían encontrado se hizo añicos. Javier, a diferencia de Leo, no mostró sorpresa. Sus movimientos se mantuvieron fluidos y deliberados. Se enderezó lentamente, sacándose la suciedad de las manos hacia el costado de sus pantalones. Se giró para mirarla, con el rostro ensombrecido por el ala del sombrero y una expresión completamente neutra. No había ni la deferencia de un empleado, ni la curiosidad de un extraño. Solo hubo una espera tranquila y paciente. Él le estaba dando el escenario, el espacio, para que ella definiera el propósito de su aparición. Él no la ayudaría ni la obstaculizaría. El silencio se prolongó hasta hacerse casi insoportable. Fue un enfrentamiento a tres bandas, un triángulo de tensión en medio del jardín. Isabela sintió que el pánico aumentaba. Necesitaba decir algo, cualquier cosa para justificar su presencia allí, pero su mente, que siempre encontraba las palabras adecuadas para sus personajes, estaba completamente en blanco. En toda su carrera, nunca se había sentido tan improvisada, tan expuesta. La reina del drama quedó paralizada en el escenario de su propia vida. En lugar de hablar, actuó. Dio otro paso hacia adelante, con la mirada fija no en Leo, sino en la pequeña extensión de tierra que estaba limpiando. Era más seguro mirar la obra, el resultado tangible de sus esfuerzos, que afrontar la acusación en sus ojos. Centrarse en la tierra era un intento de mostrar que ella no estaba allí para inspeccionar o interrumpir, sino quizás, de alguna manera incómoda, para comprender, para conectar con lo que estaba haciendo. Por impulso, hizo algo que la sorprendió tanto como a todos los demás. Se agachó y la costosa tela de sus pantalones protestó por el movimiento. El gesto fue una imitación de lo que había visto hacer a Leo minutos antes. Extendió la mano y tocó la hoja de una planta rebelde que estaba brotando entre las rocas. Sintió la textura áspera bajo sus dedos, una sensación tan real y simple. Fue un intento desesperado por encontrar un punto de contacto, un idioma común en ese territorio extranjero. La reacción de Leo fue un retroceso casi imperceptible. Él se estremeció y dio un paso atrás, como si su gesto fuera una ofensa. El intento de Isabela de entrar en su mundo le pareció una invasión, una maniobra transparente y torpe. Cruzó los brazos sobre el pecho, la muralla defensiva completamente reconstruida. El pequeño progreso de esa tarde pareció evaporarse, y la distancia entre ellos se convirtió en un abismo aún más profundo. Isabela vio la retirada de 1900, su hijo, y sintió una aguda punzada de fracaso. El miedo que la había paralizado en su oficina se estaba haciendo realidad. De hecho, estaba arruinándolo todo. La necesidad de levantarse, disculparse y correr de regreso a la seguridad de su hogar era abrumadora. Era más fácil rendirse, aceptar la derrota y dejar que ese pequeño milagro muriera. La vergüenza la inundó, y bajó la cabeza, mirando al suelo sin verlo realmente. Fue entonces cuando la voz de Javier rompió el silencio. Ella no era ni alta ni imponente. Fue un sonido silencioso y bajo, dirigido no a ella ni a Leo, sino al espacio entre ellos. «Ese es terco», dijo con acento rústico. «Las raíces son muy profundas». Él no la miraba a ella, sino a la planta que ella todavía estaba tocando. Y en la sencillez de esa frase, Isabela entendió que no estaba hablando solo de la marihuana. Le estaba ofreciendo un puente, un ancla, un tema para evitar que se ahogara en el silencio. Las palabras de Javier cayeron en el silencio como una semilla en tierra fértil. Isabela los absorbió, sintiendo el peso de su doble sentido. Raíces profundas. Habló de la hierba, pero también habló del dolor de Leo, de su pena, de los problemas enredados que asfixiaban a su familia. La sencillez y profundidad de esa observación, viniendo de un hombre al que apenas había prestado atención, la desarmó por completo. Fue humillante y al mismo tiempo liberador. Por primera vez, alguien nombró la dificultad sin utilizar jerga terapéutica ni acusaciones,
peladas. La urgencia de correr fue reemplazada por la necesidad de aferrarse a ese pequeño puente que había construido. Ella levantó la cabeza, con los ojos todavía fijos en la planta, y encontró su voz. Salió temblorosamente, casi un susurro, despojado de toda su autoridad habitual. «¿Y cómo lo sacas?», preguntó con la pregunta flotando en el aire. Algo con raíces tan profundas. En ese momento, ella no era la estrella pidiendo un favor. Ella era una estudiante que admitía genuinamente su ignorancia, su impotencia ante algo tan básico y al mismo tiempo tan complejo. Javier no respondió con palabras. Él actuó. Él se acercó a ella y se agachó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Con los dedos, comenzó a aflojar la tierra alrededor de la base de la planta. «No puedes simplemente tirar», dijo, con su voz aún tranquila y baja. «Esto rompe el tallo y deja atrás la raíz, que vuelve aún más fuerte». Él la miró brevemente. «Primero, hay que darle espacio. Afloja la tierra a su alrededor, con paciencia». El consejo fue práctico, pero resonó como una profunda metáfora de su propia vida. Isabela observaba hipnotizada. Era la primera vez en años que estaba en posición de aprender y de recibir instrucciones sin cuestionamientos. Miró las manos de Javier, gruesas y callosas por el sol y el trabajo, moviéndose con una seguridad y delicadeza que desmentían su apariencia rústica. Los comparó con los suyos, con sus uñas perfectamente cuidadas y su piel suave, que de repente parecía inútil, ornamental. Sus manos sabían sostener un premio, pero no sabían cuidar la vida. Inspirada por él, comenzó a imitarlo. Metió los dedos en el suelo. La sensación de humedad y granos de arena debajo de sus uñas fue un shock. Ella intentó esponjar la tierra como él, pero sus movimientos eran torpes. La tierra era más compacta de lo que parecía. Sintió una punzada de frustración, la familiar impaciencia queriendo apoderarse de él. Ella, Isabela Reyes, la mujer que dominaba sets de cine enteros con una mirada, ni siquiera era capaz de preparar la tierra para arrancar una mala hierba. Al otro lado, Leo observaba la escena en silencio. Esperaba que su madre retrocediera después de su gesto defensivo, o que comenzara a darle órdenes a Javier. No esperaba verla arrodillada en la tierra, con el rostro surcado por la concentración, escuchando atentamente las instrucciones del jardinero. La vio luchar, la forma en que dudaba, la suciedad que ahora manchaba sus manos perfectas. Y, en esa imagen no vio la estrella inalcanzable, sino una persona que lo intentaba y fracasaba. Esta vulnerabilidad era nueva, y una pequeña grieta de curiosidad se abrió en su pared. Javier, notando su dificultad, intervino de nuevo con su calma inquebrantable. «Utiliza las palmas de las manos, no solo los dedos», instruyó suavemente, «y busca el lugar donde la tierra esté más suelta. Siempre hay uno». No mostró ningún rastro de impaciencia o juicio. Su presencia era una fuerza silenciosa, un maestro al que no le importaban los errores de los estudiantes, solo el proceso de aprendizaje. Para Isabela, esa aceptación de su fracaso fue un bálsamo. Siguiendo el nuevo consejo, lo intentó de nuevo. Usó la palma de su mano para presionar la tierra, sintiendo dónde cedía. Encontré el punto débil. Sujetó firmemente la base de la planta, sintió la resistencia y tiró con una fuerza que no sabía que tenía. Se escuchó un sonido desgarrador, de raíces que se desprendían, y la planta se desprendió, entera. Ella cayó hacia atrás sentándose en la hierba, sosteniendo en su mano el trofeo de su pequeña batalla, la mala hierba con su largo y enredado sistema de raíces. Jadeando por el pequeño esfuerzo, Isabela miró la planta que tenía en la mano. Las raíces eran realmente largas, nudosas y profundas. Ella lo había hecho. Y entonces, una sonrisa apareció en sus labios. No era una sonrisa para las cámaras, calculada para transmitir una emoción específica. Era una sonrisa cansada y ligeramente sucia que arrugaba las comisuras de sus ojos. Fue una sonrisa de pura y simple satisfacción por haber superado un verdadero reto, por pequeño que fuese. Fue la expresión más genuina que había tenido en meses. Y Leo vio esa sonrisa. Vio la mancha de tierra en el rostro de su madre, la planta victoriosa en su mano,
y esa pequeña sonrisa poco glamorosa. Él no le devolvió la sonrisa, todavía no, pero la dura línea de su boca se suavizó por una fracción de segundo. La hostilidad en sus ojos vaciló, dando paso a algo que parecía un desconcierto vacilante. En ese momento, no estaba mirando a Isabela Reyes. Estaba viendo a su madre, quizás por primera vez en mucho tiempo. El momento se prolongó, suspendido en el aire del crepúsculo. La sonrisa de Isabela desapareció, pero dejó tras de sí una serenidad que no había sentido en mucho tiempo. Todavía sentada en el césped, miró la hierba que tenía en la mano y luego el rostro de Leo, y vio el cambio allí. Su desconcierto era una puerta, entreabierta, una invitación a un territorio que ella creía haber perdido para siempre. El silencio entre ellos ya no era un abismo, sino un espacio de calma, lleno de cosas no dichas pero ahora, finalmente, comprendidas. Y entonces Leo se movió hacia él, un paso vacilante, luego otro. Se detuvo a poca distancia y se agachó, tal como ella lo había hecho. Sus ojos no estaban puestos en ella, sino en el pequeño agujero que la raíz arrancada había dejado en la tierra. «Queda un agujero», dijo. Su voz era baja, un poco ronca por la falta de uso, pero clara. Fue una observación sencilla, una observación obvia, pero para Isabela fue la frase más hermosa que jamás había escuchado. Fue el primer puente de palabras que construyó hacia ella en meses. Las lágrimas que Isabela estaba conteniendo finalmente llegaron. Corrieron silenciosamente por su rostro, mezclándose con la suciedad de sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio tan profundo que dolía. Ella simplemente asintió, incapaz de formular una respuesta, temerosa de que su voz se convirtiera en un sollozo. No estaba hablando solo del jardín, estaba hablando de ellos, del vacío que había dejado el dolor. Y por primera vez miraban el mismo agujero, reconociendo juntos que existía. Con la tranquila sabiduría que parecía ser su marca registrada, Javier comprendió que su papel allí, por ahora, había terminado. Él no era parte de ese momento familiar que se estaba desarrollando. Sin hacer ruido, comenzó a recoger sus herramientas, sus movimientos tan discretos y respetuosos como lo había sido su presencia durante toda la tarde. Se retiraba de la escena, dejando el escenario libre para los actores principales, que por fin habían encontrado el comienzo de su guión. Antes de irse, Leo levantó la vista y lo encontró. El niño asintió, un gesto pequeño, casi imperceptible. Era un reflejo exacto del saludo que Javier le había dirigido horas antes, cuando pisó por primera vez el jardín. Fue un cierre de círculo, un reconocimiento silencioso de gratitud y respeto. Se había forjado una conexión improbable entre el chico de ciudad herido y el hombre sencillo de la tierra, y esa conexión había cambiado todo. Ahora, solo estaban Isabela y Leo en el jardín que oscurecía. El cielo sobre la Ciudad de México era un lienzo de profundos tonos púrpuras y azules. Leo se inclinó hacia adelante, recogió un puñado de tierra suelta y lo dejó caer en el agujero, rompiendo los grumos con los dedos. «Creo que necesitas tierra nueva», murmuró, más para sí mismo que para ella, pero ella escuchó, y él entendió. No se puede simplemente tapar un agujero, hay que llenarlo de algo nutritivo, de algo nuevo, para que la vida pueda volver a crecer allí. Esta vez, Isabela encontró su voz. «Sí», asintió ella, y la palabra salió suave pero firme. «Terra nova». Ella se puso de pie, con las rodillas débiles y las piernas un poco entumecidas. La suciedad en su costosa ropa y en sus manos ya no le molestaba. No era una mancha, era una marca, prueba de tu esfuerzo, de tu participación. Finalmente se había ganado el derecho de estar en ese jardín, no como propietaria, sino como cuidadora. Se quedaron allí un momento más, uno al lado del otro, mirándose, no el uno al otro, sino el pequeño trozo de tierra que habían reparado juntos. Todo el jardín, una vez un símbolo de su fracaso y su dolor, ahora se sentía como un modelo, una promesa. Había mucho trabajo por hacer e innumerables malas hierbas profundamente arraigadas aún, por arrancar, pero por una vez la tarea no parecía abrumadora. Ella parecía esperanzada.
Mientras caminaban de regreso a la casa, en la tenue luz del crepúsculo, el hombro de Leo rozó el brazo de Isabela. Fue un contacto accidental, mínimo, pero ninguno de los dos se movió. Fue el primer contacto no hostil entre ellos en años, un pequeño paso físico para cerrar la distancia entre ellos. Isabela sintió una ola de esperanza tan fuerte y pura que casi la mareó. Era un sentimiento que pensó que nunca volvería a sentir. De regreso a su oficina se detuvo y miró una última vez el jardín ahora oscuro. El guión todavía estaba en el suelo, exactamente donde lo había dejado. Ella sabía, con una certeza que se le había grabado en lo más profundo de los huesos, que ya no lo necesitaría. La verdadera historia, la más difícil y la más importante de todas, se estaba escribiendo en su propio patio trasero, y para contarlo, no necesitaría fingir, bastaría consentir. La cura, al igual que la mala hierba, tenía raíces increíblemente profundas.